Bien, pues vamos a continuar con este tema que habla sobre el árbol del conocimiento. Recuerda que en el Gan Eden o en el Jardín de las Delicias se encontraba en el centro el árbol de la vida y probablemente también el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Fíjate cómo el árbol de la vida no se menciona ninguna dualidad, ninguna simetría, ningún paralelismo antitético hebraico. Pero en el árbol del conocimiento se menciona lo bueno y lo malo, la simetría. Haz de cuenta el yin y el yang, el blanco y el negro. Entonces ahí comienza la dualidad, ¿sí? Bien, como ya te mencioné, no es que Dios prohibiera en sí el conocimiento. La palabra conocimiento en latín es scientia, del cual procede la palabra española ciencia. Lo que estaba prohibiendo Dios es el uso indebido de ese conocimiento. Es decir, Dios no prohibió el conocimiento por sí mismo o per se, sino que prohibió que el hombre decidiera por sí mismo, voluntariosa, caprichosamente, orgullosamente, lo que era bueno y lo que era malo para sí mismo y para los demás, ¿sí? Y esto sin tomar en cuenta a su creador. Eso es lo que estaba prohibiendo Dios, ¿sí? No estaba prohibiendo tener conocimiento científico, ni robarle el conocimiento a los dioses como en el mito de Prometeo. O sea, el conocimiento en sí mismo no estaba prohibido. Lo que estaba prohibido era el conocimiento de lo bueno y lo malo, es decir, el mal uso del conocimiento, como ya mencioné, el de decidir por su propia iniciativa lo que era bueno y lo que era malo. Si tú tienes un hijo, el hijo quizá tenga ciertos criterios para tomar decisiones, pero tú ya por la experiencia de tu vida ya sabes qué es bueno y qué es malo. Pero si tu hijo sobrepasa esos límites, pues va a tener las consecuencias. Vamos a suponer que tú le dices, no te acerques a ese barandal porque está roto y te puedes caer y te puedes accidentar o incluso perder la vida. Pero si tu hijo se acerca de una manera caprichosa, entonces tu hijo está transgrediendo eso que tú ya sabes que le puede hacer daño, porque tu hijo, aunque sea un pequeñito, está decidiendo por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo sin tomarte en cuenta a ti. Eso es precisamente en su gran amor lo que está prohibiendo Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia misma nos insta a adquirir conocimiento. La Biblia no prohíbe el conocimiento, lo repito, toda la Biblia nos hace exhortaciones a leerla, a estudiarla, a adquirir conocimiento. Si lees, por ejemplo, el Salmo 119, vas a encontrar cuántas invitaciones nos hace a estudiar la palabra de Dios. El mismo Salmo 1, el Salmo 19. Y fíjate lo que dice aquí el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia con tu garganta, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces Dios no está prohibiendo el conocimiento en sí mismo, ni la inteligencia, ¿sí? Ni la ciencia. Aquí en el Evangelio de Juan 17:3, que se le ha llamado la oración sacerdotal de Jesús una noche antes de su muerte, dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el conocimiento de Dios y de su Hijo amado Jesucristo es como el árbol de la vida, significa la vida eterna, ¿sí? Entonces la Biblia, reitero, no prohíbe el conocimiento. Colosenses 1:9, esa es una exhortación u oración que hace Pablo a favor de los cristianos de Colosas. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dice el versículo 10. ¿Ok? Entonces, la misma Escritura nos insta al conocimiento. Bien, entonces no se trata de robar el conocimiento a los dioses, como en el mito griego de Prometeo, que roba el fuego, el conocimiento de los dioses. Bien, pues vamos a ver aquí entonces cómo Adán y Eva transgreden la instrucción que ya se les había dicho que iba a ser bajo pena capital. Ellos sobrepasan esos límites. ¿Y por qué lo hicieron ellos? Bueno, porque ellos se vaciaron de Dios y se llenaron de sus intereses egoístas, ¿sí? Se llenaron de su yo, desearon el espíritu de independencia. Ellos dijeron, como millones de personas dicen hoy en día, no necesito a Dios, yo sé que Dios existe, pero no lo necesito, yo voy a decidir para mí lo que es bueno y lo que es malo, y lo que a mí me nazca y lo que a mí me plazca, eso es lo que yo voy a hacer en la vida. Básicamente, debido a esa decisión, cayeron en el desagrado y desaprobación del Creador, quien los expulsó del Gan Eden o del Jardín de las Delicias, ¿sí? Después vamos a analizar el capítulo 2 de Génesis. Este es un análisis del capítulo 1, pero de todos modos quiero mencionar algunos aspectos que son importantes para comprender el tema del árbol de la vida y el tema que va de la creación a la nueva creación. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos le dijeron a Dios, yo quiero decidir para mí mismo, para mí misma, lo que es bueno y lo que es malo, y no te necesito a ti. Yo sé que tú nos creaste, pero pues quédate por allá en un rincón, porque yo voy a vivir mi vida y mi Dios voy a ser yo, porque al rechazarte y al decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo, me estoy convirtiendo en un Dios. Estoy usurpando el trono de Dios, la soberanía de Dios, la hegemonía de Dios. Aquí está William Blake, ¿sí? Y este conocido poeta inglés, te invito a leerlo. Es muy interesante sus pinturas, sus dibujos y sus poesías en inglés, sus poemas. Él dijo, el arte es el árbol de la vida, la ciencia el árbol de la muerte. ¿A qué se refería él? Bueno, pues que la ciencia, el conocimiento científico nos ha ayudado, por un lado para bien, pero por otro lado para mal, porque estamos dañando el planeta, nos estamos dañando a nosotros, a nuestra salud. Es decir, todo conocimiento adquirido o ejercido por el ser humano, apartado de Dios, tiene dos vertientes. Por un lado nos beneficia y por otro lado nos perjudica, ¿sí? Y en ocasiones nos perjudica más que beneficiarnos. William Blake es citado en Silver Bryan, El ascenso de la ciencia, 1998, un libro muy bueno sobre historia de la ciencia que te invito a leer. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica aquí en México, creo que ahí lo tengo en mi librero, déjame mostrártelo, permíteme. Aquí está, El ascenso de la ciencia, de Brian Silver, ahí le puse Silver Brian, y bueno, aquí está en la página 715. Este es un muy buen libro sobre el origen de la ciencia, aquí está, incluso aquí lo marqué. Dice, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, eligió tomar un atajo hacia la divinidad, dice William Blake, dice aquí. Intentó robar, esta es una cita de Henry Miller. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento, eligió tomar un atajo hacia la divinidad. O sea, intentó hacerse Dios de la manera más rápida, ¿no?, posible. Ahora sí que no tomando la ruta larga, sino la ruta corta. Intentó robar al Creador el secreto divino, secreto que para él representaba poder. ¿Cuál fue el resultado? Pecado, males, muerte. Eso lo dice Henry Miller. Y la cita entonces de William Blake está aquí. El arte es el árbol de la vida, la ciencia el árbol de la muerte. Eso, las palabras de William Blake.
Entonces te recomiendo leer este libro completo. Es un excelente libro repito, de la historia de la ciencia. Y bueno, pues vamos a ver aquí. Usamos el conocimiento para bien, sin duda. Por ejemplo, yo soy quiropráctico y todo el conocimiento que tengo del aparato locomotor, el sistema neuromúsculo-esquelético, lo utilizo al igual que muchos otros quiroprácticos para beneficio de nuestros pacientes, de mis pacientes también, y para cambiar su vida positivamente. Y muchos aspectos de la ciencia son para beneficiar al hombre, en la medicina, en la física, en las matemáticas, etc. ¿Sí? Entonces incluso nos ayuda a salvar vidas humanas y mejorar la vida humana. ¿Sí? Entonces, pero también el conocimiento lo podemos usar de manera perversa. El conocimiento científico puede tener dos vertientes, usarlo para bien o usarlo para mal. Y sabemos que muchas veces también se usa para mal. Por ejemplo, aquí en el caso de la física, se puede utilizar el conocimiento de una manera perversa, como es el caso de la energía, las bombas atómicas. ¿Sí? Albert Einstein decía, si yo hubiera sabido lo que hubiera provocado mis investigaciones y las de otros físicos, mejor me hubiera hecho cerrajero y no científico. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene la tendencia a usar de manera perversa el conocimiento. Entonces usamos el conocimiento también para el mal, ¿sí? Como muestra del egocentrismo de nuestros días, que nos ha llegado desde Adán, tenemos un cientificismo apartado de Dios. La ciencia, el cientificismo, la exaltación desmedida de la ciencia niega la existencia de Dios, niega que Dios exista, que tenga un propósito para la humanidad. El neoliberalismo, el capitalismo salvaje, el colonialismo anglo-europeo o anglosajón o anglo-estadounidense, también el eurocentrismo, el imperialismo estadounidense, que es de puño de hierro con guante de terciopelo, y también de otros imperios que han existido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia tenemos muchísimos ejemplos de esta idolatría del yo, que como fue en el caso de Adán y Eva, ellos se hicieron a sí mismos dioses. Acuérdate lo que le dijo la serpiente, seréis como dioses si comiereis del fruto. Diversos filósofos y científicos incluso se han vuelto arrogantes, sumamente engreídos, de modo que el conocimiento envanece, como dice 1 Corintios 8:1 en la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Dice ahí Pablo, el amor edifica, pero el conocimiento envanece. El conocimiento ha sido empleado en muchas ocasiones para envanecerse o ser engreído o dañar el planeta y a la sociedad, o para generar muchos problemas al género humano. Entonces, reitero, no es el conocimiento en sí mismo lo que se está prohibiendo, sino el mal uso del conocimiento, el decidir por nuestra propia iniciativa lo que es bueno y lo que es malo sin tomar en cuenta a Dios. Entonces no estamos respetando la soberanía de Dios. En el caso de Jesús, Él se vació de sus posibles intereses egoístas o personales y se llenó de Dios. En el caso de Adán, Él se vació de Dios y se llenó de sus intereses personales. En esto también hay una simetría de espejo, como después vamos a analizar. Bien. Entonces todos los seres humanos, los más de 8,000 millones de habitantes que existen en este planeta en este momento, al parecer tomamos la misma senda de Adán, el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida como si no sabemos que Dios existe o creemos que Dios existe, pero vivimos nuestra vida como si Él no existiera, porque quien toma las decisiones de qué es bueno y qué es malo finalmente somos nosotros, y no consultamos ni su palabra ni le consultamos a Dios. ¿Okay? Entonces, en ese sentido nos estamos poniendo en el lugar de Dios, somos ateos prácticos. Hay ateos teóricos, los cuales dicen que Dios no existe por todo lo que ellos han estudiado, pero el ateo práctico dice, no, sí, yo estoy convencido de que Dios existe, pero a su vez
vive su vida personal como si Dios no existiera. Y entonces toma sus decisiones para decidir lo bueno y lo malo por su propia cuenta, ¿sí? Por eso, acuérdate lo que le dijo la serpiente a Eva: seréis como dioses. Estamos usurpando así el trono de Dios. No respetamos su hegemonía. Como dice el profeta Jeremías, no le corresponde al hombre siquiera dirigir su paso. No le corresponde al ser humano siquiera decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque por su miopía inherente, ¿sí? Entonces no respetamos su hegemonía, no respetamos su soberanía, no respetamos su reino, y en ese sentido estamos creando un delito de lesa majestad, porque es como si a Dios lo quitáramos de su trono y nos pusiéramos nosotros. Ese es un delito de lesa majestad, lesa majestas, decían los romanos. Cuando alguien trataba de usurpar el trono del César en la antigua Roma, pues era condenado a muerte, ¿sí? Era el trono de lesa majestas o lesa majestad. Entonces, cuando nosotros decidimos por nosotros mismos lo que vamos a hacer en la vida, sin tomar en cuenta a Dios, es en el fondo un delito muy grave, porque merece la pena capital. Es el delito de lesa majestad. Aquí dice Génesis capítulo 3, ¿verdad? Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Entonces, como dice este escritor Henry Miller, nos vamos por la vía de la gratificación instantánea, nos queremos hacer dioses a nosotros mismos. Y si Dios nos dice esto se debe hacer y esto no, nosotros decimos al revés, hacemos una transmutación de los valores al estilo del superhombre de Nietzsche o el superhombre nietzscheano. Y ese es el pecado capital, el pecado original. El pecado original lo cometemos a diario, no es la manzana, no son las relaciones sexuales. El pecado original es no respetar la soberanía de Dios. Ese es básicamente el fundamento de todas las escrituras: la soberanía de Dios, su hegemonía, su basileia en griego, su reinado, su reino, su hegemonía. Entonces el tema de la escritura es un tema político y a la vez es un tema jurídico, porque si no respetamos la soberanía de Dios, entonces somos reos de la pena capital, porque estamos siendo culpables de lesa majestad, del delito de lesa majestad. Entonces, y además es un tema político porque no estamos aceptando la hegemonía, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Fíjate qué serio. Lo que parecen ser mitos ridículos del libro de Génesis tienen un significado muy profundo, ¿no te parece? Bien. Entonces, rechazamos la soberanía de Dios, no le hacemos caso a la palabra de Dios, decimos que es un libro ridículo, lleno de mitos, lleno de tonterías, lleno de contradicciones, y no queremos saber nada de Dios ni de las Santas Escrituras. Y déjame decirte que este libro, las Santas Escrituras, es el libro menos entendido, menos comprendido de la historia, y es el más simbólico de la historia, ¿sí? Y entenderlo es un deleite, pero las religiones no lo entienden, las religiones oscurecen su significado, la religión organizada. Entonces la Escritura es un libro maravilloso, pero casi no se ha comprendido. Es el más traducido, el más publicado, es el superventas eterno, sin embargo es el menos comprendido, ¿sí? ¿Y por qué no se comprende? Porque no se lee, no se estudia, no se escudriña, no se medita, ¿sí? Recuerda la palabra que Jesús les planteaba a los fariseos, escribas y saduceos de su tiempo y a los mismos discípulos de él, que no han leído. ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no han leído lo que dice la Escritura? ¿No conocen la Escritura? El mismo Jesús
les reprochaba a sus contemporáneos el no conocer la Escritura. Entonces, el texto bíblico es también ese árbol de vida, ¿sí? Al igual que en Ezequiel 47 y el relato de la creación de Génesis 2 y 3, Apocalipsis 22 habla sobre un árbol, ya leímos los pasajes. Este árbol, bañado por las aguas del río de vida, produce 12 frutos distintos, y los frutos y las hojas son para la sanidad de las naciones. Acuérdate que el 12 en la Biblia representa la completitud en cuanto a cuestiones de organización celestial de Dios, como las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los fundamentos de la Nueva Jerusalén, que tenían también el nombre de los 12 hijos de Jacob o Israel y el nombre de los 12 apóstoles. Pero me gustaría leerte este pasaje muy interesante de Ezequiel 47, ¿sí? Que cita precisamente aquí. Los últimos capítulos de Ezequiel 47 nos habla de una visión de la Nueva Jerusalén, de un templo de proporciones cósmicas, ¿sí? Y los detalles que da son muy, muy reveladores. Dice aquí, Ezequiel 47, 1 en adelante: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, las aguas que salen de la Nueva Jerusalén, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, un ángel, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Acuérdate de los 1000 años de restauración, el gran Shabbat, el sábado milenial, en Apocalipsis 20. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, es decir, a Arabia, al desierto de Arabia, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Se refiere al mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entra en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, del mar Mediterráneo. Entonces el mar muerto, que está lleno de sal, produciría muchísimos peces. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario de la Nueva Jerusalén. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¡Qué maravillosa visión! Entonces serán, vamos a decir, aguas que salen de la Nueva Jerusalén, del santuario celestial de Dios, y que van a ser salutíferas, que van a crear la salud, y el mar muerto va a hacer que haya vida. Es decir, la condición moribunda de la humanidad gradualmente se va a ir desvaneciendo, porque primero el agua le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego ya Ezequiel estaba nadando ahí en el agua. Entonces eso va a ser una restauración gradual, y la humanidad volverá a tomar del árbol de la vida. Bien, pues ¿cómo te está yendo hasta ahorita? Ahora te voy a hablar de por qué es importante estudiar las Escrituras, toda la Biblia, por qué es importante que las leas. Hay gente que estuvo en algunos grupos religiosos y nunca leyeron completa la Biblia. Entonces yo te invito a que la leas completa,
sea que hayas estado en un grupo religioso o no, porque a medida que la leas vas a empezar a desarrollar la personalidad de Jesús de Nazaret, la personalidad de Jesucristo, y vas a comenzar a ser una nueva creación. Acuérdate lo que dice Juan 17:3, esto es la vida eterna, el que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, monos aletinos theos en griego, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces es importante adquirir conocimiento de Dios y de Jesucristo, porque dice ahí Juan 17:3, Dios es el único Dios verdadero. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos otra vez el árbol de la vida, pero ahora es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi sendero. Dice el Salmo 119:105. Entonces, observa aquí, esta es su raíz, su tronco y sus ramas, ¿no? Ya lo he explicado en otros vídeos. Pero aquí en esta parte, vamos a decir, en este pretil o en esta ceja, tenemos las semillas de toda la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Es Génesis 1 al 3, ¿sí? Si no comprendemos Génesis 1, capítulos 1, 2 y 3, no vamos a entender toda la Biblia. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque Génesis, capítulos 1, 2 y 3, son esa semilla, es decir, toda la Biblia, todo este grueso libro, relata el regreso a esos primeros 3 capítulos de Génesis. Por eso es imprescindible que los conozcamos, que los comprendamos bien, ¿sí? Toda la escritura es el retorno a esos 3 capítulos. Por eso no podemos entender la Biblia si no entendemos Génesis 1, 2 y 3. Eso sería la semilla. Luego viene la raíz. La raíz viene siendo el Hexateuco. ¿Qué es el Hexateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, los primeros 6 libros de la Biblia. Hexa, el prefijo hexa en griego significa 6. El Pentateuco sería nada más hasta el libro de Deuteronomio, pero Hexateuco implica hasta Josué. ¿Por qué? Porque al conquistar la tierra prometida a Josué, se cumple un ciclo, ¿sí? Entonces ese ciclo no se cumple en el libro de Deuteronomio, sino hasta el final del libro de Josué, en el capítulo 24 de Josué. Porque la tierra prometida, que Dios promete a Abraham, Isaac y Jacob, y que después Josué y el pueblo de Israel conquista, representan precisamente un paraíso restaurado, una especie de nueva creación en pequeño. Después hablaré de esto. Por ahí empieza el ciclo con Abraham, Isaac y Jacob, y termina con la conquista de la tierra prometida por Josué y el pueblo israelita. Entonces, por eso la raíz vendría siendo el Hexateuco. Después el resto del Antiguo Testamento vendría siendo el tronco y las ramas sería el Nuevo Testamento. Hasta arriba se encuentra ya el Apocalipsis, la nueva creación. Entonces empieza con la creación y termina con la nueva creación. Entonces la Biblia es un sistema completo. Si tú lees nada más el Nuevo Testamento sin considerar el Antiguo, nada más estás analizando el fruto y las ramas, pero no estás considerando el tronco y las raíces, y mucho menos la semilla. No puedes entender el Nuevo Testamento si no entiendes la semilla, las raíces y el tronco. Y viceversa, si tú nada más estudias el Antiguo Testamento, la Tenach, Torah, Naví, Ketuvim, o lo que se conoce como la Torah, los profetas y los escritos, es decir, el Antiguo Testamento, entonces te pierdes en la parte superior del árbol, que son sus ramas, sus hojas y sus frutos, que sería el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento. Entonces, estudiar la Biblia significa estudiar toda la Escritura, ¿sí? Muchos cristianos nada más leen el Nuevo Testamento porque piensan que el Antiguo ya no aplica, que es decir, que no es necesario leerlo. Y muchos judíos leen el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y no leen el Nuevo Testamento, ¿sí? Estos los dos grupos caen en un error, porque la Biblia es el árbol de la vida. La Biblia misma es el árbol de la vida, ¿sí?
¿sí? Y no puedes nada más beneficiarte de las hojas o del fruto o de la semilla o de la raíz, tienes que considerar todo el árbol. ¿Ok? Bien, pues en el siguiente vídeo te voy a hablar más precisamente de este tema al cual ya entramos, que se llama de la creación a la nueva creación. Sirvieron estos dos vídeos, este y el anterior, el episodio 3 y el episodio 4 de esta segunda temporada, para hacer una transición entre el tema del árbol de la vida y el tema que va de la creación a la nueva creación. No te pierdas el siguiente vídeo.